cuando actuamos como cristianos, no podemos actuar desde mi óptica, desde mis necesidades, desde lo que yo creo, desde lo que yo soy o desde lo que yo pienso que debe ser. Tenemos que asumir la personalidad de Cristo, tenemos que asumir el Evangelio, tenemos que asumir su verdad. Nuestros juicios y nuestras percepciones no pueden ser con mi intelecto, no pueden ser con mis necesidades, no pueden ser con lo que yo creo que es correcto. Tenemos que asumir, tenemos que tener como referente a Jesús. Y tener como referente a Jesús es ¿qué? Es hacer lo que Jesús hace, lo que Jesús dice, cómo Jesús inclusive camina, cómo Jesús mira. Y esa es la diferencia del cristiano, es vivir como Cristo. Nos dice el Evangelio según San Juan, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Cuando yo hablo de mí, probablemente cuando puedo hablar de Cristo, del Evangelio, y trato de hablar de mí o sobreponerme a mí, no estoy diciendo nada. Estoy hablando a través de mi ego, o es mi ego el que habla. Yo no necesito hablar cuando hablo de Cristo, yo no necesito hablar de mis necesidades, yo no necesito filtrar lo que voy a decir a través de ese vacío existencial que tengo, no. Tenemos que orar primero para que Dios nos utilice como instrumento y que nosotros seamos solamente este cuerpo y este ser en el que fluye el Espíritu de Dios. Nosotros no estamos para predicarnos a nosotros mismos, para predicar nuestras grandezas o para predicar nuestras debilidades. Nosotros estamos para predicar a ese Dios vivo, a ese Dios de amor, a ese Dios salvador, a ese Dios de justicia, ese Dios que acepta, ese Dios que tolera. No estoy para predicar mis miedos y mis ansiedades. Tú como cristiano y cristiana estás en función del Evangelio, en función del amor. Lo que pasa es que lo que impera en la sociedad, lo que impera en el mundo es todo lo contrario a lo que dice el Evangelio. Lo que impera es el ego, cómo me vean, la satisfacción personal que me puede dar. Muchos predicadores y muchos cristianos fallan en eso, en que predican lo que ellos son, predican lo que ellos necesitan. Y eso no era Jesús. Jesús era humildad, Jesús tenía una misión y una visión, Jesús tenía una relación particular con Dios. Jesús se aislaba y provocaba los encuentros con Dios. Pero tú y yo a veces nuestros encuentros los provocamos con la tecnología, los provocamos con las diversiones y las distracciones. Ahí no encontramos a Dios. No es que todas esas cosas estén mal, pero la espiritualidad se tiene que enriquecer. Si vamos a dar, tenemos que llenarnos del amor de Dios. Tenemos que ser humildes. Y yo creo que ese es nuestro fallo. Que tú y yo creemos, y los que predicamos, y los que servimos al Señor, y los que aspiramos a servir al Señor, muchas veces lo que estamos buscando son nuestras propias satisfacciones. Y aquí es todo lo contrario. Aquí tenemos que ponernos como últimos en la fila. Eso era lo que decía Jesús. Jesús nunca buscó reconocimiento. Jesús buscaba compasión y justicia. Cuando tú y yo hablamos, tenemos que hablar en clave de Cristo. Tenemos que dejar que el amor de Dios nos inunde, nos posea y ya no ser nosotros para nosotros. Hermanos y hermanas, si quieres comunicarte con nosotros, si quieres saber más de nosotros, te puedes comunicar a través de las redes sociales, o nos encuentras a través de las redes sociales como Iglesia Episcopal Puertorriqueña y en el internet episcopalpr.org. Que el Señor te bendiga.